Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de, los tipos de datos. Ahora bien, los tipos de datos en las empresas siempre van a responder a la necesidad de caracterizar y representar información que se obtiene de diferentes fuentes y que permite a las personas generar relaciones basadas en la descripción de fenómenos de la realidad. En ocasiones, la puesta en marcha de procesos sencillos de recopilación de datos involucra diferentes intenciones de medición en un hecho. En este apartado vamos a tipificar esos tipos de datos. ¿Qué significa? Pues vamos a evaluar cómo vamos a medir diferentes situaciones y circunstancias de acuerdo a la necesidad de información que tengamos. Ahora bien, para ello vamos a utilizar la estadística descriptiva, que en el contexto de las empresas, su uso y aplicación brinda herramientas a los administradores para la toma de decisión justificadas y sustentadas en procesos de recolección, sistematización y análisis de datos. Teniendo en cuenta que la intención de la estadística descriptiva es la de caracterizar y determinar propiedades de un grupo de variables representadas en datos que se presentan en la siguiente clasificación. Esto significa que la estadística descriptiva nos ayuda a poder analizar y a poder obtener la información a partir de diferentes procesos que nosotros establezcamos. Sobre todo en las empresas que hoy en día la información, los datos, son de suma importancia para tomar decisiones. Veamos cuáles son esos tipos. Bueno, primero tenemos lo que son los datos cualitativos, que se pueden medir en nominales y ordinales. Posteriormente tenemos los cuantitativos, que se pueden medir en discretos, continuos, y los continuos se pueden segmentar en de razón y de rango. Ahora bien, los datos cualitativos son aquellos que se denominan o que buscan caracterizar o resaltar atributos de un hecho, persona, comunidad, organización o algún tipo de situación que no sea medible de forma numérica. Para un ejemplo, ¿cómo podríamos obtener los datos si queremos saber qué opinan las personas acerca de un plan de gobierno? Cuando nosotros hacemos esa pregunta, obtendríamos una infinidad de respuestas de percepción, entonces no lo podemos medir tan fácilmente. Sin embargo, la técnica de utilizar o de obtener o trabajar con datos cualitativos nos ofrecen diferentes formas de hacerlo para comprender esa información que nosotros vayamos a obtener. Por lo tanto, tenemos cualitativos nominales y cualitativos ordinales. Veamos primero los nominales. Y son aquellos que se refieren a la expresión realizada o una forma de caracterizar una variable determinada. Por ejemplo, cuando se hace la consulta sobre un plan de gobierno, las personas pueden manifestar muchas ideas, como me gusta, es una buena propuesta, está bien, no estoy de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Como verán, lo generaliza y nos da mayor información, simplemente la percepción en este caso de los encuestados. Posteriormente tenemos los ordinales. En el caso de los ordinales, son aquellos que se utilizan para denotar un orden en un conjunto de atributos que se le asigna una caracterización o una variable cualitativa. Pongamos, por ejemplo, que nosotros queremos saber cuál es el gusto por la vitamina C de un grupo de niños. Si se dan cuenta, solo con ese tipo de investigación estamos hablando de una percepción nuevamente. Sin embargo, con los ordinales nos permite agruparlos o ordenarlos de alguna forma para poder digerir la información que podemos obtener. Veamos la tabla. Por ejemplo, los atributos pueden ser refrescante, muy refrescante, poco refrescante, mínimamente refrescante o súper refrescante. Y los podemos ordenar de mayor a menor gusto o de menor a mayor gusto. Entonces hay una forma de ordenar esos atributos que hemos obtenido con esa consulta. Pero esta información de esta forma, de presentarla de esta manera, tampoco le permite a una empresa, si por ejemplo fuera una empresa que quiere lanzar un producto, realmente no le está dando mayor información acerca de qué es lo que realmente el cliente, en este caso, puede denotar del producto. Entonces, entonces lo tratamos de enumerar más bien. Entonces lo enumeramos para poder obtener mayor información confiable. ¿Cómo lo podríamos ordenar? Por valores, asignarle, por ejemplo, del valor del 1 al 5.
muchas veces nos hemos encontrado con ese tipo de preguntas. Ahora sabemos por qué las hacen. Porque tratan de segmentar la información para posteriormente poderla representar y tomar decisiones. Por ejemplo, el número uno puede ser mínimo, ¿verdad? Y puede ser ordenado de mayor a menor. Podría ser poco refrescante o muy refrescante. Entonces ya empezamos a agruparlos. Luego tenemos el 2 que es poco refrescante, el 3 que es refrescante, el 4 que es muy refrescante y el 5 que es súper refrescante. Como pueden ver, aquí ya se están alineando el tipo de información que nosotros deseamos obtener. Entonces hay que prestar mucha atención al momento de que realizamos algún tipo de recolección de datos, cómo nosotros queremos obtener la información, porque muchas veces al generar una pregunta, y ahí viene la clave, generamos una pregunta, pero realmente no somos conscientes de qué tipo de información queremos obtener. Será por escalas, que es la mejor manera de poderlo hacer. Entonces, muchas veces se hacen preguntas abiertas y al final no logramos obtener mayor información. Entonces, es muy importante que veamos qué tipo de datos será lo que queremos obtener. Luego tenemos los datos cuantitativos, que son muy familiares para todos. No son todos aquellos que tienen una representación numérica. Realmente es lo que nosotros podemos contar. Dentro de las empresas, mayormente, estos datos cuantitativos que se pueden obtener de la data o de la base de datos son más que todo puede ser utilizado para áreas comerciales o para áreas financieras. Es donde más se obtiene. Pues imagínense, el área financiera requiere la información del día a día de cómo están las cuentas por cobrar, cómo está la deuda, cómo están las cuentas por pagar, qué nivel tenemos de ingresos. Y en el área comercial, pues utiliza esta información que puede obtener, esos datos que se pueden obtener para dirigir la estrategia comercial, cómo se está vendiendo, qué no se está vendiendo, a dónde tenemos que tener mayor agresividad, etcétera. Ahora bien, estos datos pueden ser cuantitativos discretos o de razón y continuos. Continuos, perdón, de razón y de rango. Veamos los discretos. Los datos discretos se suelen tomar de un conjunto finito de valores, surgen a partir de un conteo, se representan con cantidades enteras. Como se muestra, lo veremos en la siguiente tabla, de una información básica extraíble de lo que es una planilla. Por ejemplo, aquí los discretos, como lo ven, los agrupan, pero desde un grupo finito. Tenemos, por ejemplo, el área de talento humano de la empresa tiene 25 hombres, 18 mujeres, hace un total de 43 empleados. Del área comercial hay 32 y del área de mujeres hay 56, de un total de 88. En operaciones hay 48 y mujeres 35, de un total de 83. Enfoquémonos, por ejemplo, en el área comercial. ¿Qué podríamos obtener de esta clasificación que tenemos acá? Bueno, que hay más mujeres que hombres. Si existiese una política de género, posiblemente la empresa con esta información, esta tabla que nos hemos generado, posiblemente puede tomar decisiones de contratar más hombres para equilibrar el área. Entonces, cada empresa, así como cada área, puede tomar diferentes decisiones y es muy importante por eso poder clasificar la información. Luego tenemos los continuos, que son todos aquellos que se pueden tomar de un conjunto infinito de valores. Estos datos admiten valores expresados con números decimales o fraccionarios y por supuesto estos datos no se pueden estudiar de uno a uno, así que se van a agrupar en intervalos. Por ejemplo, tenemos el peso, la estatura, la glucosa en la sangre, entonces como lo pueden ver, se pueden agrupar. Ahora, estas agrupaciones son las que se pueden clasificar. Por ejemplo, tenemos los datos representados con escalas de razón. Son datos cuyos valores miden una variable de acuerdo a su magnitud o distancia entre los números de su escala similar. ¿Qué significa? Que usted mire una variable contra otra que puede ser similar para poder caracterizar. Eso significa que usted pueda medirlo. Por ejemplo, tenemos la cantidad de vasos de agua consumidos por una persona en un día. Así usted puede tomar posteriormente, bueno, cuánta agua se consume. Ya usted lo puede contrarrestar con una persona en un día. Como ven, ya lo vamos segmentando y de alguna forma ya lo vamos midiendo. Por ejemplo, la velocidad de un carro se puede medir a partir del carro. Y la distancia recorrida por un atleta en una maratón. Como ven, ya son dos variables, la distancia recorrida y el atleta enfocado en una maratón. Entonces ya podemos medir, ya podemos sacar información. Por ejemplo, tenemos el dato del Bitcoin. El Bitcoin se relaciona con el dólar. Al relacionarse con el dólar,
desde ese punto de vista ya se puede medir, ya podemos ver si baja, si sube, se mantiene, se puede dar un seguimiento, pero ya nosotros ya tenemos una base comparable contra qué lo queremos medir. Luego tenemos los que son representados en escalas o rangos. Estos datos se caracterizan por ser similares, o sea que los agrupamos. Veremos a continuación un ejemplo. Si sacamos la información de planilla nuevamente y decimos, bueno, ¿qué rangos salariales manejamos en la empresa? Podemos establecer de 2 a 4 salarios mínimos, de 1 a 2 salarios mínimos, a alguien que no gana nada a un salario mínimo. Por ejemplo, el jefe de planta, podemos tener diferentes jefes de planta en diferentes áreas, sin embargo, sus salarios se pueden hacer en rangos para establecer cuánto se está ganando en un promedio. Igualmente los operarios y las personas de servicios generales. Entonces nosotros con esa información ya podemos tomar otros tipos de decisión, pero lo hemos segmentado. Otra manera de contextualizar los datos se encuentra en prácticas empresariales. La empresa ya genera un proceso para obtener información y es en algo tan simple como una factura. Por ejemplo, tenemos en este ejemplo la factura, la empresa SADCB. ¿Qué información, qué datos tenemos acá? Bueno, tenemos el nombre del cliente, tenemos la dirección, fecha, NIC, condiciones de pago, la cantidad de productos que se le vende, si es venta con IVA, sin IVA. Solo acá con la simple factura, al generarla a diario, nosotros estamos obteniendo datos. Datos que se pueden agrupar y datos que puedan ser utilizables. ¿Pero para qué? Bueno, ejemplifiquemos. Por ejemplo, de una simple factura, una factura que se generan y se agrupan en un día, se puede sacar, por ejemplo, la información de las ventas. En un periodo de tiempo tenemos fechas. La factura captura esa información. Tenemos los productos que más se venden. También en la factura capturamos esa información. ¿Quiénes son nuestros clientes frecuentes? Al pedir el nombre del cliente en la factura, ahí estamos sacando otro dato. Cómo se está manejando el inventario, cuánto personal tenemos contratado. Por ejemplo, en las temporadas, las empresas ya saben que es una temporada pico, pero no solo porque tienen la percepción de que es una temporada pico, sino que ellos ya se basan en información anual, información mensual que ellos van acumulando y comparando para poder sacar una proyección y de esa manera estimar cuántas personas van a necesitar. Por ejemplo, un ejemplo más sencillo es, por ejemplo, cada vez que usted va al supermercado, a usted le emiten un ticket. Bueno, en ese ticket debe usted, uno del nombre, ya se está capturando información, ya se está capturando data que posteriormente va a ser procesada y que va a generar información estratégica para diferentes áreas dentro del supermercado. Por ejemplo, se puede generar el ticket promedio, se puede generar cuánto estamos vendiendo, cuánto se está dejando de vender, eh, y ver qué zonas, por ejemplo, vendo más, qué zonas se venden menos, y de repente ya con esa información el área comercial puede establecer diferentes estrategias, estrategias segmentadas, el tipo de cliente. Como verán, solo el hecho de ir al supermercado, y pues cada vez que ustedes vayan al supermercado, háganse una idea de que lo que están comprando no solamente es que el supermercado está cumpliendo un requerimiento fiscal. Al contrario, está obteniendo información y de esa información está redirigiendo y afinando el lápiz para poder generar estrategias, tanto para ver si está ganando o está perdiendo. Entonces es importante por eso que muchas de las empresas empiezan a capturar esa información para posteriormente analizarla. Y esto, estimados estudiantes, es parte de lo que estamos viendo en esta sesión. Estamos por finalizar. Les agradezco su atención. Estamos siempre a la disponibilidad y los invito a dar seguimiento a todas las actividades que tenemos en el aula durante la semana para que pues ustedes obtengan los mejores resultados.